Le quería preguntar sobre los tatuajes. ¿Qué opina de la gente que está tatuada? ¿Está bien? ¿Está mal? No me lo tomo personal. Levítico 19. No imprimirás señal alguna en tu cuerpo, porque yo soy un Dios celoso y castigo hasta la quinta generación. Dios sí castiga. Salmo 118, versículo 18. Me castigó, pero no me abandonó a la muerte. Dios, a pesar de que nos castiga, lo hace con misericordia. Dice, si yo no los quisiera, yo los aniquilaba. Yo no quiero batallar, dice Dios, pero los amo, por eso los espero. Todas esas marcas son portales que usted ya le dejó entrar el demonio a su cuerpo. Usted tiene que renunciar a sus tatuajes todos diciendo, Padre mío, te pido perdón por todo lo que he cometido. Dame la gracia de la liberación. Renuncio a mis tatuajes por amor a ti. Amén. Y cubrirlos. Tiene que usar pantalón largo y manga larga, porque es como yo usaba minifalda de joven, me arrepentí, hice cometer muchos pecados a los hombres. Si yo sigo usando minifalda, ¿estoy arrepentida? María Magdalena, que le bañó a nuestro Señor sus pies con sus lágrimas y con un perfume costosísimo, que era todo su ahorro de andar de prostituta. Si ha seguido acostándose con hombres después de que le lloró, ¿estaba arrepentida? Si hubiera vuelto a pecar con hombres, ¿estaba arrepentida? No, porque arrepentirse es no volver atrás, no volver a caer en el pecado. Y por si acaso volviéramos a caer, pues volvernos a levantar, pero es ya tratar de no volver a caer, porque las caídas son mucho más peligrosas y a veces ya no se levanta la gente y muere en el pecado. También los aretes son portales, los piercing. Todo eso, dice Éxodo 21, todo el que se perfora, las perforaciones eran para los esclavos. Todos los esclavos usaban arete, ya sea en la oreja o en la nariz. Ahora se ponen aquí cerca del ojo, se ponen en el diente, se ponen en la boca, en los pechos. He visto que se ponen aretes en los pechos. Son esclavos de los demonios, dice la Biblia. Por ejemplo, las mujeres que tienen aretes también está mal. Yo usaba aretes. Yo tengo mi oreja perforada. Dijo Dios, si yo hubiera querido que se pusieran aretes, yo mismo les hubiera dado la oreja perforada. ¿Para qué tenerla que perforar? Dios no quiere que se perfore el cuerpo, ni que los humanos pasen por fuego, porque eso es contrario a la ley de Dios. Y yo todavía me duelen, a pesar de que tengo más de 7 años sin oídos, a veces me sale pus, a veces siento como que se me cuelga algo, porque el pecado tiene muchas secuelas. No es cierto, ¿cuál es el lema del diablo? No pasa nada, no pasa nada. Cualquier acción, cualquier palabra, cualquier seña que yo haga con la mano, que la haga con mala intención, se multiplica todo el universo. Todo lo que hacemos es como la física, acción, reacción, acción, reacción. Y el pecado tiene más reacción que el mismo bien, porque el bien se requiere mucha disciplina, se requiere constancia, se requiere perseverancia para que el bien logre su objetivo. El mal con una sola, dice, apesta más, no sé, un ajo en un gran salón perfumado que una flor en un jardín. O sea, tiene más peso una obra mala, contamina el ambiente una sola obra mala. Por eso no debemos pecar y debemos leer la Biblia para no pecar. Pero todos somos pecadores, todos. Y yo también. Tenemos que leer para dejar el pecado. ¿Cuál diría usted que es el pecado más grave que puede cometer uno? Dice Hebreos 10:26. Si es 10:27, no recuerdo, 10:27 dice, todo el que ya sabe lo que es malo y lo hace, no tendrá misericordia, sino un juicio terrible. Nuestro Señor Jesucristo solo perdona pecados por debilidad, porque muchas veces sí sabemos lo que es malo, pero nuestro cuerpo es débil, no podemos dominarnos. Dios lo perdona por debilidad, porque la carne te lleva, te arrastra, como el borracho, como el lujurioso, como el drogadicto. O el ignorante que no sabía, que le dijeron que no era cierto, que no leía la Biblia. Pero todo el que ya sabe lo que hace y lo hace con toda la intención, ese no va a tener misericordia, sino un juicio terrible. Así sea una simple palabra. Por ejemplo, que yo ya sé que no le gusta que le diga tal cosa y se la digo por molestarlo, yo ya estoy pecando gravemente porque lo estoy haciendo y el que peca contra el Espíritu Santo, todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo o se desespere, que no crea en la misericordia de Dios que lo va a perdonar o que desconfíe del poder de Dios y de la protección de Dios, son los pecados más graves. Dijo nuestro Señor Jesucristo, no hay pecado más grave que la desconfianza. ¿Qué pasó con Eva? Por eso Eva también iba a ser condenada.
Le dijo Dios, no comas de ese árbol, porque el día que comas vas a morir. ¿A quién le hizo caso? A la serpiente. No, no vas a morir, vas a ser como Dios. ¿Cómo puso a Dios? Como un mentiroso. Y le creyó más a un animal, a un diablo. Por eso fue un pecado muy grave. No creerle a Dios y desconfiar de Dios, de su palabra, y creerle a un demonio. Por eso es el pecado, por eso el pecado nos condena. Y porque cada vez que pecamos, como nuestro Señor vive aquí dentro, haga de cuenta que lo hacemos pedazos. Cuando un pecador muere en pecado, ve a Jesús todo hecho pedazos, ensangrentado. Y ve al diablo, mira, yo soy tu patrón, a mí me hiciste caso. Por eso la persona es condenada. Por eso hay que dejar el pecado y arrepentirse y llevar una vida lo más santa. No importa que no seas monje. Hay gente más santa, así como tú haciendo podcast, que un mismo monje, una monja de convento. Por eso Dios ya no cree mucho en los conventos. Quiere gente monje, pero trabajando en cualquier área, pero llevando una vida de santidad y de compromiso con Dios, que una que está en convento y nomás sabrá Dios que está chismeando, que está juzgando, que sabrá Dios qué más están haciendo. Solo Dios los ve. ¿Qué opina de los padres de iglesia que luego como que salen noticias que hablan de los niños? ¿Esto por qué se da así si son mensajeros de Dios? Porque no todos los sacerdotes son de Dios. Les digo, la masonería se infiltró desde Herodes. Herodes formó un grupo y de ahí se formó la masonería. Su objetivo es destruir a la Iglesia Católica. En los seminarios hay muchos seminaristas que no son realmente gente santa, religiosa, que tiene intención de salvar almas. Desde ahí hay seminaristas que llevan revistas que pervierten a los seminaristas, que los hacen abandonar la fe o que se salen y se casan. Y ya como sacerdotes hay sacerdotes malos que hacen culto, que le entregan su alma al diablo o hacen pacto con el diablo y hacen cosas prohibidas. ¿Qué pasó hace poco donde ven a 2 sacerdotes en el altar de la iglesia donde se hace el sacrificio de Cristo, teniendo 2 sacerdotes a puerta cerrada? Gracias a Dios los vieron y ya los echaron de la iglesia. Pero en un lugar tan sagrado que es el altar donde Jesús vuelve a bajar de manera incruenta para ofrecerse por los pecadores de todo el mundo, ellos teniendo sexo oral en el altar, imagínense. O sea, son sacerdotes que hicieron pacto para destruir a la Iglesia Católica y la fe. Ahorita hay mucha gente, muchos satánicos trabajando para enfriar la fe de los cristianos y de los católicos. En cambio, el católico reza un rosario de media hora y dice que ya cumplió. La oración debe ser constante todo el día. Porque dice, ¿por qué triunfa el mal? Porque los buenos no hacen nada. Si los buenos se pusieran en oración, dice la Virgen, ya casi nadie quiere ayunar. Ya casi nadie queremos sacrificarnos. Vemos todos los programas, o sea, por eso el bien no triunfa. ¿Alguna vez, ya platicó una, pero quisiera saber si ha sentido la presencia de Dios y cómo fue su experiencia? Muchas veces, mire, le digo desde niña, pero ahorita más desde que fui llamada profeta. A veces, una vez estaba sentada, leí la historia del sacerdote, un sacerdote muy santo que decía que todos tenemos un número de pecados y cuando ya rebasamos ese límite, ya no hay perdón. Dice, no importa la edad que tengas, Dios no cuenta el número de años, sino el número de pecados. Entonces yo dije, no, pues yo sí he pecado mucho, muchas blasfemias, muchos enojos. Y yo empecé a sentir esa desesperación y me dijo el diablo, tú ya no te vas a salvar.